corresponden al padre y a la madre. Puede perderse. ¿Qué pasa si uno de los dos no cumple con sus obligaciones de manutención? Hoy conversaremos sobre esto. Ya está en el estudio el abogado Juan Carlos Ron. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias por tu invitación. ¿Cómo se define el concepto de patria potestad? La patria potestad vendría siendo una institución de obligaciones y de derechos que tienen los padres sobre los hijos comunes que en este caso procrean, como acabas de decir, y en el cual se toma en cuenta lo que es el cuidado, la manutención, lo que es el vestido, lo que es en cierta forma ese cuidado hasta que llegan a la mayoría de edad. Comprenden, de hecho, varias figuras como justamente son la obligación de manutención, que es lo que vamos a tratar ahora, también lo que son permisos de viaje, convivencia familiar, lo que sería anteriormente el régimen de visitas. Todo eso comprende la patria potestad, además de lo que es un régimen de administración de bienes, en dado caso estos niños o adolescentes tuviesen bienes a su nombre. ¿Cuál es la diferencia entre guarda y custodia y patria potestad? La guarda y custodia vendría siendo parte integrante de esa institución de la patria potestad, que en este caso la guarda y custodia vendría siendo en este caso la tenencia de ese niño o ese adolescente por parte de cualquiera de los padres que convivan. Esto más que todo en caso cuando ocurre alguna separación de los padres, sean que estén casados o en una unión estable de hecho, y pase uno de estos a convivir con ese niño o ese adolescente. El otro que no lo tenga, pues tendría otro cierto tipo de obligaciones, que sería la obligación de manutención, que es lo que vamos a hablar también. Quisiera conversar sobre todo aquello que forma parte de la patria potestad. Usted mencionaba 3 puntos especiales: obligación de manutención, el tema de los permisos de viaje y también mencionaba el tema de la convivencia. Convivencia familiar. Ok, vamos a iniciar con la obligación de manutención. Perfecto. Con respecto a la obligación de manutención, esta vendría siendo una figura que está establecida en la cual son también, como se dice, deberes y derechos. En este caso, deberes para el padre y derechos para ese niño o ese adolescente que va a recibir esa manutención, valga la expresión. ¿Qué viene a ser este caso, esta obligación de manutención que anteriormente, históricamente, se le conocía como pensión de alimentos? Pero claro, uno no puede pensar únicamente que solamente le va a dar alimentación al hijo cuando necesita, en este caso, también atención médica, educación, formación. Entonces, digamos que al momento de realizar la reforma, la última reforma a la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se cambió también el nombre de la figura, el término, a obligación de manutención, dándole como un aspecto más general, en el cual justamente está todos estos aspectos que te acabo de mencionar: educación, vestido, en cierta forma dinero para lo que es también ciertos gastos básicos que requiere el niño. Y en el caso de la obligación de manutención, se toma establecido por la ley que esa obligación está compartida entre el padre y la madre en un 50%. Quería hacer hincapié en esto porque se piensa que solo el padre debe cumplir con esta obligación. Correcto, justamente se toma en cuenta que esa obligación está compartida al 50 y 50, en donde lo que, por ejemplo, el padre o la madre que no conviva, porque obviamente tenemos que tomar en cuenta que en muchas ocasiones piensan que esa obligación de manutención está solamente enfocada en contra del caballero, en contra del hombre, y no, resulta que se fija para que el padre o la madre que no conviva con ese niño o ese adolescente dé, en este caso, este aporte de obligación de manutención. De hecho, para hacerte más corto, ahorita acaba de salir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia bastante curiosa, en el cual se le acaba de fijar una obligación de manutención de $3.500 al cambio del Banco Central, pero por el 100%, tomando en cuenta que hay una situación previa que es un divorcio, y en el cual el cónyuge tuvo completamente todo lo que es la posesión de todos los bienes de la comunidad conyugal y la esposa no tenía absolutamente nada. Esto es un caso, digamos, muy aislado, porque la ley generalmente es 50 y 50. Precisamente, también le quería preguntar cómo se estima o cómo se acuerda el monto de esta obligación de manutención. Generalmente, de forma errónea, muchos colegas o incluso personas a veces piensan que es el 30%, mencionan esto, y no está establecido ni en ninguna resolución, ni en la propia LOGNA, ni tampoco en ningún tipo de reglamento que se prevenga al respecto de niños y adolescentes. Lo que se toma en cuenta en este caso es la capacidad económica del obligado, tomando en cuenta, y claro, partiendo en este caso según la ley, según el salario básico que en este caso se devenga. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos una realidad económica bastante variable. Puede fijarse tanto salarios básicos,
En este caso, tomando en cuenta el salario básico como una unidad, puede ser 2, 3, 4, 5 salarios básicos, o actualmente, como tenemos justamente esta circunstancia de disparidad cambiaria, también se pudiese fijar, como lo acaba de mencionar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, una pensión alimenticia o una obligación de manutención en dólares al cambio oficial de la tasa del Banco Central de Venezuela. También se está estilando en este momento debido a esta realidad económica que tenemos. Abogado, permisos de viaje. ¿Qué pasa si quiero viajar al exterior y pues el padre no quiere dar el permiso? Generalmente cuando ocurre esta circunstancia tenemos la situación que debemos acudir a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes o a un consejo de protección. Generalmente dicen, no, voy a la LOGNA. No, señores, la LOGNA no es una institución, la LOGNA es la ley. Generalmente siempre caen en esa confusión. La persona que desee viajar al exterior con ese niño o ese adolescente debe acudir, si en dado caso no puede contar con los servicios de un abogado privado, puede acudir en este caso a un consejo de protección o una defensoría del niño, niña y adolescente para poder tramitar a través de los tribunales de protección justamente el permiso de viaje de forma judicial. Si cuenta con un abogado privado, pues puede ir directamente en este caso a solicitar ese permiso de viaje. Es un procedimiento que generalmente inicia como una solicitud, pero en dado caso que el padre, por ejemplo, se niegue o de alguna razón del por qué tiene que ser fundamentada para en dado caso el juez considere dar u otorgar ese permiso o no. Si en dado caso si se niegue infundadamente o no acuda, igual el tribunal se lo va a otorgar porque lógicamente ya el escrito de solicitud fundamenta por qué razón es que debe tener ese permiso de viaje. Régimen de convivencia. El régimen de convivencia es lo que históricamente se llamaba lo que era el régimen de visitas. Tomando en cuenta que la circunstancia que esos padres que se encuentran separados, el padre que no conviva con esos niños o esos adolescentes, tiene el derecho de poder compartir, de poder estar con ese niño o ese adolescente, fijado un lapso o en este caso un periodo por parte del juez, si en dado caso no se pudo acordar por medio de un procedimiento de divorcio, se puede hacer un procedimiento judicial de este régimen de convivencia familiar en el cual puede establecerse, en este caso, convivencias alternadas, fines de semana o en fiestas especiales o en vacaciones. Todo tomando en cuenta que esa generalmente es, digamos, la formalidad que establece el juez para la fijación de este tipo de régimen. Gracias, abogado. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre